Buenas. Bueno, segundo intento. Recién estábamos en el medio de la charla con Silvana. Se salió el vivo. Así que vamos a empezar de nuevo la entrevista número 17 de Nación Compost. Esta vez a Silvana Alzogaray. Vamos a esperar que se sume. Ahí va. A ver si arranca esto. Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy ¿Bien? bien, muy bien. Vamos a invitarlo a Álvaro. Es raro porque recién estábamos charlando con Silvana, estábamos interesadísimos por los temas que nos estaba contando de su vida y se cortó. Ahí está. Hola Álvaro. Hola, hola. Bueno, arrancamos de Empezamos vuelta, de cero, de cero. de cero. Es que Bueno, no sé, me sacó del todo de la transmisión, así que no quedó grabado nada, así que vamos de vuelta. bueno. Eh, bueno, en el marco del Día Mundial del Suelo, que fue el 5 de diciembre, arrancamos la entrevista número 17, en este caso a Silvana Alzogaray, que está en Bariloche. Yo estoy acá en Tucumán, Juan Pablo Terán de Bagual, y Álvaro Pineda en Santiago de Chile, de Señor Compost. Y como decía Silvana anteriormente, le mandamos un abrazo grande a Marito, que está ahí con su hija Manuelita, a todos los muchachos y muchachas de Nación Compost. Eh, y hoy para nosotros es un lujo poder entrevistar a Silvana. Silvana es ingeniera agrónoma, diplomada en agroecología, educadora ambiental y una tremenda entusiasta de todo lo que tiene que ver con el compost, el suelo y hace poco, este lunes, nos contaba de todo lo que tiene que ver con educación ambiental, que es tan fundamental que tengamos dentro del marco de la educación tradicional. Ujú. Álvaro, Bueno, te paso gracias, para que hagas. gracias. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a permitirle a Álvaro que diga unas palabritas y pasamos a Silvana si nos cuenta de qué se trata, de dónde viene y bueno, qué la trajo hasta acá, que es un poco la base del Nación Compost. Hola, Silvana. Oye, un agrado poder tenerte aquí, saber algo más de ti, conversar. Como hemos hablado antes, yo soy arquitecto. Eh, Entenderás que el suelo para un arquitecto es la base de muchas cosas. Sin embargo, yo hace unos 6 años atrás fundé Señor Compost porque quise quedarme con el primer estado del suelo y pensar lo que le falta a las ciudades, no tanto edificios, sino que todas esas áreas verdes, los parques. Así que ahí se fundó Señor Compo y desde entonces he estado haciendo un montón de cosas, así que estoy súper alegre de conocerte y de aprender de tu mirada del suelo. Así que feliz de que nos empiece a contar cómo nació este interés por la naturaleza, por la agronomía, cómo fueron tus primeros años de vida. Así que ahí te dejamos a ti. Bueno, gracias Álvaro y Juan. Y bueno, primero agradecer y darle un saludo especial a toda la gente de Nación Compost, a sus seguidores, las personas que están trabajando en esto y a Marito, por supuesto. Y bueno, agradecerles sobre todo que me hayan elegido en este día tan especial. Bueno, fue el 5, ¿no? El Día Mundial del Suelo, un recurso que yo siempre digo tan olvidado, que lo pisamos, que lo caminamos, lo transitamos diariamente y sin embargo no lo consideramos como ese ecosistema cargado de vida, que es superior la vida que tiene, o sea, que está abajo que la que sostiene, ¿no? Así que bueno, gracias por tener este escenario que es el suelo y compartirlo con ustedes que son grandes compostadores. Bueno, yo vengo de la provincia de Buenos Aires, nací en Tres Lomos, un pueblito chiquitito de 5.000 habitantes, cerca de Santa Rosa La Pampa, a muy pocos kilómetros de Trenquelauquen, y nací en el campo, mis padres agricultores, o sea, así que siempre conectada con el cultivo
del maíz, del trigo, del tambo. O sea, mis padres eran tamberos, entonces antes de ir a la escuela, yo de la escuela de campo iba y ordeñaba un poco las vacas, teníamos tambo mecánico. Me acuerdo que una vez me saqué la uña y un pedazo de dedo por ayudarte, era una chiquitita de 6 años, pero bueno, siempre estaba muy involucrada con las actividades de que mis padres desarrollaban. Mi mamá siempre no, nos incitaba a tener nuestras huertitas. O sea, somos 3 hermanas mujeres, y cada una de ellas tenía su huertita, así que desde chica ya fui mamando todo esto, ¿no? Y bueno, fui a la escuela del campo, donde las maestras ahí eran como nuestras madres, nos decían a nosotras tres, la Sarmiento, porque nunca faltábamos, teníamos tanto amor por llegar a la escuela, que nos gustaba tanto, y tengo el recuerdo del primer día de clase, o sea que hace, no sé, más o casi 60 años, o que yo fui a la escuela primaria. Y recuerdo que el primer día, o sea, tuve que transitar campo, no era que, es como ahora que, bueno, al niño hay que llevarlo al jardín, que haga la adaptación. Nosotros nos metían en un sulky y y andate a la escuela, y si te pasa algo, bueno, te lo bancás. No se lo consideraba un niño como que podía sufrir, tener miedo. Así que recuerdo que hice una flor con violeta, con un cabo así en B corta, y cuando llegué se la mostré a mi mamá en la cocina, y ella estaba haciendo una tortilla de habas. O sea que ese aroma todavía lo tengo impregnado, por eso es tan importante, yo siempre digo, el uso de los sentidos, ¿no? Esas cosas que no se olvidan. Bueno, después cuando cumplí 12 años, mi padre dijo, hay que estudiar. Mi mamá dudaba cómo estudiar, así que, bueno, no teníamos dónde vivir en el pueblo, así que me internaron en un colegio de monjas. El secundario lo teníamos aparte, pero ese colegio, claro, hacía frío, teníamos que rezar, pero o sea, lo fuimos convirtiendo en un lugar, en un espacio de tanto amor, de tanta alegría. Contábamos cuentos verdes, o sea, decíamos algunas malas palabras con las monjas, bailábamos. Fue tan la confianza que me tenían. Bueno, uno de mis primeros novios fue, qué sé yo, 15, 16 años, y yo me quedaba los fines de semana para ir al boliche, y no tenía dónde quedarme, así que me quedaba en el pensionado, y me daban una llave de esas antiguas, o sea que yo a las 2 de la mañana entraba al pensionado de monja, abría con esa llave, y me quedaba a dormir ahí. O sea, qué confianza, o sea, pudimos lograr con todo eso. Bueno, y después, bueno, mis papás compraron una casa en el pueblo, y bueno, ya cuando cumplí 17 me fui a estudiar agronomía. Me fui a estudiar agronomía a Bahía Blanca, que era el lugar más cercano, pero días antes de irme a Bahía, pasó esto, lo del golpe de Estado. No entendíamos nada, estábamos en el patio del colegio, un golpe de Estado, ¿qué va a pasar? Bueno, la cosa es que yo me fui a estudiar a Bahía Blanca, al lado de Punta Altas, donde de ahí salió el general Belgrano, que lo hundieron después los ingleses. Era un lugar, se imaginan, muy complejo. O sea, en ese momento tan adolescente uno no entendía qué pasaba, además se tapaban un montón de cosas. Yo tengo el recuerdo de estar en la casa que alquilamos con otras chicas. Entraban los soldados, golpeaban la puerta, entraban con las armas, nos apuntaban, nos revolvían todos los libros, los baúles. Se imagina que yo de montonera no tenía nada, no tenía idea de nada. Y mis amigas menos, mis amigas venían del campo también. No podíamos transitar libremente por las veredas, permanentemente estábamos con un arma que nos apuntaba, nos pedían el documento en todos lados. Tal es así que mi esposo, que lo conocí ahí en Bahía Blanca, él se fue a inscribir a la universidad, y ese día mataron a un chico que se fue a inscribir. Bueno, fueron momentos muy complejos, pero bueno, nosotros creo que no éramos conscientes de la gravedad que había. Sabíamos que desaparecían personas, o sea que yo viví momentos difíciles, o sea, en lo que le pasaba al país en general, pero en ese entonces, bueno, Argentina salió campeón. No me olvido nunca, en el 78 estábamos todos tirados en el piso comiendo aceitunas del patio y celebrando los goles de Argentina con Kempes. No me olvido nunca Mario Kempes, bueno, todos esos grandes.
bueno, ahí se vivía la pasión, ¿no? Del fútbol que permaneció, sí, en mí permaneció porque, bueno, yo me crié en un club social de campo, nací un martes y el jueves ya era socia del Club Deportivo 17, 17 porque Perón había donado a los colonos un pedacito de tierra y esos colonos fundaron un club que hoy permanece, tiene 70 años y se siguen celebrando, los hijos de los colonos siguen asistiendo, es un club social con unos, realmente es una maravilla, ahora que en estos momentos de la vida política se está como atentando con esos clubes y yo digo que hay que sostenerlos, hay que, porque albergan a la juventud y ahí, bueno, se pueden hacer un montón de actividades y las familias realmente establecen vínculos que son perdurables en el tiempo. Y bueno, ¿y por qué elegí agronomía? No sé, a mí siempre me encantó la docencia, es más, en el test que nos hacían vocacional me salió maestra. Pero un amigo me dice, Silvano, estudia agronomía y vamos a criar chanchos, fíjense. Y me fui a Bahía y bueno, la agronomía que viví no fue muy sencilla porque era muy, antes no había PowerPoint, no había dibujo, era los apuntes y leíamos, me acuerdo cuando me tocó cursar la materia geología, ¿se imaginan geología en papel nada más sin ver una fotografía? Pero yo tenía pasión por la geología, me metía en el laboratorio y clasificaba rocas, y me acuerdo, las riolitas decía, esta se parece a un huevo de chimango, porque como yo he vivido en el campo, subía a los árboles, sabía cómo eran los huevos de chimango, porque era rojiza con pintita, los cristales blancos. O sea que siempre, o sea, la parte de suelo siempre me interesó. Y hice la orientación suelos, porque podíamos elegir producción vegetal, animal, bueno, yo seguí la orientación suelos, pero había personajes muy importantes dándonos clases, pero nos hablaban de los insectisoles, los andisoles, los aridisoles. Yo de memoria repetía todo, 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 pH tanto, conductividad eléctrica, bueno, materia orgánica, dónde estaban en la Argentina, pero no tenía idea de qué se trataba ese suelo, o sea, cuando uno no ve, y me pasó con ecología, el profe de ecología nos daba ecología mirando para abajo así, y nos dictaba. Entonces hablaba del parasitismo, del comensalismo, de la simbiosis, bueno, yo de memoria, después rendía. Y cuando rindo botánica, botánica agrícola, amaba la materia. Hice un herbario, el profesor Misal Sogaray tiene un herbario increíble. Me toma el examen, bla, bla, yo sabía un montón, y me dice, bueno, ahora hábleme de la región de los bosques andinos patagónicos, los notofagos. ¿Qué son los notofagos? No tenía ni idea que eran los notofagos. Y dice, no, Alzogaray, si no sabe los notofagos, me puso un 4. Ay, yo lloré tanto porque no sabía lo que eran los notofagos. Cuando terminamos en la carrera, porque hicimos varios, bueno, en ese lapso conocí a mi marido el que es mi marido hoy, en el club universitario. Yo iba con un desamor de un novio que habíamos terminado, y él iba a buscar una chica, y me saca a bailar mi marido, me hizo mucha gracia, y le dije que no, y después le digo, ay no, con este chico me voy a casar. Y fue, o sea, nos enamoramos, fue así, un flechazo, y bueno, ya hace más de 40 años que estamos juntos, se ve que fue un flechazo para toda la vida. Y bueno, él es ingeniero eléctrico, y le salió un trabajo, una línea de alta tensión que venía de Alicura para Bariloche, y nos vinimos acá. Cuando yo llego a Bariloche, yo me enamoré de este lugar, porque conocí los glaciares, yo los glaciares los había conocido, era un dibujo con tiza, una montaña, y una bolita arriba redonda, una bolita así bien redonda. Voy al Cerro Tronador a buscar la bolita redonda y no estaba, los glaciares eran diferentes, eran mantos blancos sobre una montaña. Voy a los bosques y veía el yao yao. Esto es un parasitismo. Veía los líquenes en la selva valdiviana y todo, decía, esto es simbiosis, esto es... Pero yo estaba alucinada porque todo lo que había estudiado encontraba el ejemplo en este lugar. Bueno, empecé a trabajar en el INTA, pero ad honorem, porque no, era imposible entrar. ¿Y con quién trabajo? Con un francés que estudiaba los suelos volcánicos, los andisoles.
esto es lo que yo estudié en la universidad, estos son los andisoles, yo estaba pisando los suelos que habían emergido, se habían formado a partir de cenizas volcánicas. O sea que todo eso para mí fue a venir a este lugar, era como una universidad de puertas abiertas, toda la teoría que yo tenía la pude encontrar con ejemplos. Bueno, después nacieron, acá nacieron 3 hijos. Cuando nació mi primer hija, era imposible ir al INTA, me quedaba muy lejos, a Donoren, con la bebé la llevaba, venía con un olor a laboratorio increíble. No, dije no podía hacer. Entonces armé un programa de educación ambiental y ecología aplicada para niños, pero para eso tuve que entrar a los jardines y a las escuelas. ¿Cómo vive un docente? ¿Cómo vive un niño en un jardín? Me acuerdo que el primer día agarré una palada de suelo, la puse en una bolsita de nylon, entré a un jardín, la puse y les di unas lupas y le digo, ¿hay vida acá? Desde ese día yo pasé a ser la maestra de los bichos. Fue tal el impacto que causó en esa sala del jardín, que después me llamaron para otra, empecé a dar sobre aves, sobre suelos, bueno, todo lo que es, me llamaron de escuelas primarias, y me capacitaba con guardaparques, hacía cursos, hice mi primer curso de observación de aves. Claro, acá estaba todo, acá estaba al alcance para... Y con una amiga, Marcela Ferreira, que es autora de muchos libros de flora, nos juntamos y otro chico empezamos a dar cursos para docentes. ¿Qué hacíamos? La currícula de Río Negro la adaptamos con, o sea, los contenidos los adaptábamos a nuestra realidad, ¿sí? Con los cambios estacionales, qué iba pasando. Tuvimos maestros, pero un montón, las salas empezaron a tener nombres de los animales nativos. Cuando se incendió el Cerro Catedral, que fue en el 96, trabajamos en un vivero de plantas nativas y con los docentes y los chiquitos hacíamos cipreses, me acuerdo, el ciprés de la cordillera. Cuando tenía una altura así de unos 30 centímetros, nos íbamos a las áreas incendiadas, y yo recuerdo recibir más de 200 pibes de distintas edades que venían con la palita, sus padres, los maestros, a plantar, pero para eso enseñábamos cómo plantar un árbol detrás de una planta que lo protegiera, una planta nodriza. Bueno, el programa de educación ambiental y de ecología aplicada que armamos fue increíble. Implementé la metodología científica en edades tempranas. ¿Cómo hacerse preguntas? ¿Cómo un niño, yo veía que hacía preguntas, pero claro, el docente siempre hay que contestar, y si yo no lo sé, uy, no. Dejemos lo que dicen los niños, dejemos que sometan a prueba lo que ellos piensan. Fue tan exitoso ese programa que nos valió premios en ferias de ciencias por todos lados. No podíamos viajar más allá de la Argentina porque eran chicos los nenes. O sea, teníamos hasta 6º grado, ya los grandes sí podían viajar, pero yo hacía el seguimiento desde el jardín de infantes hasta que terminaban la primaria. Entonces, podía ver la evolución de esos niños y llegaron a ser descubrimientos. O sea, no era redescubrimiento dentro de la ciencia, llegaron a descubrir cosas y siempre de la mano de la comunidad científica. Escribimos libros sobre hongos, sobre flora, sobre las relaciones entre los seres vivos. Siempre de la mano venía un guardaparque o venía alguien de parques nacionales, o yo iba a la universidad con los niños. Realmente fueron momentos de tanta, yo digo siempre que fueron momentos brillantes, porque es el día de hoy que los niños, esos que en un momento tenían 5, 6, 10 años, es el día de hoy que me ven en algún lugar y dicen, vos me enseñaste de yuyo, porque comíamos yuyo en el laboratorio, les enseñaba sobre la biodiversidad, que se podía comer, que nos podíamos curar. Vos sos la que me enseñaste de las lechuzas, vos sos... Entonces, es el día de hoy que yo me encuentro con esos chicos que ya tienen 30 y pico de años, ya tienen hijos, y realmente ahí me di cuenta el valor que tiene la educación ambiental, porque esto es educar para la vida, desde la vida misma, usar los recursos que tenemos a manos. Me acuerdo que hacíamos, cuando María Julia
con María Julia nos conocemos mucho porque nuestros hijos son íntimos amigos y desde los 4 años iban al jardín juntos, así que con María Julia éramos mamá en ese entonces, así de compañeras en el jardín, pero después ya cuando empezó con todo este trabajo de los compost, yo me unía y siempre fui el nexo entre ellas que investigaban toda esa comunidad científica de suelos, y yo era el nexo, hacía una traducción más sencilla para el público en general, al ciudadano común, ¿no? Y la escuela. Tal es así que el compost de biosólido, cada vez que yo daba un taller y les mostraba, la gente me decía, no tiene olor, ay, tiene metales pesados, vos usás eso, y empezaban a correrse, ¿no? Creían que ahí estaba la caca nuestra, sí, en realidad estaba, pero bueno, compostada, ¿no? Y con Jardín de Infante hicimos un trabajo, ellos querían saber si el compost ese de la caquita de los barilochenses realmente era bueno para las plantas. Entonces diseñaron, ¿no? Fue maravilloso. Le poníamos, o sea, siempre un testigo, ¿no? Un blanco, o sea, íbamos a sembrar césped en una macetita que no tenía nada de compost. El otro le ponían el compost que le decíamos de la cooperativa, porque la cooperativa eléctrica era la que lo vendía, lo comercializaba, y después poníamos otro compost. Después, ¿qué pasó? Niños de 5 años empezó a crecer un montón el compost, el pasto del compost de la cooperativa. Entonces dice el de biosólidos, ¿no? Y digo, ¿cómo medimos dónde creció más? Ah, dice, cortamos y hacemos montañitas. Entonces hicieron los ejes cartesianos, hicieron montañitas de pasto, entonces veían cuál era la montañita más alta. Eso es hacer estadística, con 5 años. Y ellos después los ponían en ferias de ciencia, y le decían a los papás que ese compost realmente era importante para hacer crecer el pasto. Bueno, tengo millones de ejemplos, ¿no? Así de ferias de ciencia. Bueno, eso fue maravilloso. Y después se crea, bueno, siempre di cursos sobre suelo, sobre compost, ni bien llegué a Bariloche, leí un artículo en un diario, cómo hacer un compost domiciliario, y ahí empecé, bueno, siempre, desde hace, no sé, más de como 40 años que vengo haciendo compost acá. Y en el 2010 se abre las puertas acá la Universidad de Río Negro, y se promueve la carrera Tecnicatura en Viveros. Me llaman a mí, yo digo, a mí, que yo no soy científica, no soy... Sí, por la experiencia, no sé, por la docencia, a mí me encanta hacer docencia. Y bueno, dijeron, tenés que hacer este programa. No teníamos lugar físico, o sea, era nada más un lugarcito que podíamos ir, me dieron un montón de alumnos y a dar clase, Viveros 1. Ay, mamita. Cuando uno no tiene un espacio físico, acá nieva, hace frío, llueve gran parte del año, no teníamos dónde ir. Y bueno, fuimos luchando, hacíamos canjes, una señora le hacíamos la huerta y ella nos daba el espacio. O sea que fuimos evolucionando hasta que nos dieron un invernáculo en un predio muy grande, pero ese invernáculo no tenía nada dentro, tenía yuyos. Le pusimos el vivero La Actitud, así, eso se llamaba. Yo iba con una remera que decía 100% actitud. Acá tenemos que levantar el vivero sí o sí. No teníamos agua potable, no teníamos baño, o sea que los cipreses eran el baño nuestro. Entonces, el arroyo, bueno, si había agua regábamos, si no íbamos a buscar con regaderas para regar las plantas nativas, salíamos a juntar semillas y bueno, hacíamos los tratamientos pregerminativos. Al segundo año de estar en ese vivero, no teníamos macetas, entonces los sachets de leche los dábamos vuelta, y quedaban todos negritos iguales de 1 litro, los perforábamos, con el suelo del lugar, no fuimos a comprar tierra, con el suelo del lugar que se había removido para hacer el invernáculo, más las pilas de compost que empezamos a hacer, eran pilas impresionantemente altas. Salíamos en los autos de los chicos a pedirle a los vecinos residuos, teníamos la policía montada, o sea que sacábamos el estiércol de ahí. Bueno, hicimos compost de una calidad increíble. Al segundo año de estar ahí teníamos 5.000 plantas nativas.
pero realmente es el día de hoy que esos chicos siguen siendo familia, no sé si son mis hijos, mis exalumnos, bueno, porque una de las cosas que yo siempre promoví en la universidad es que la extensión universitaria fuera a partir del primer año, que uno abriera, que trabajara con las puertas abiertas. A ver, dar clase con el escenario natural y mirando los cambios estacionales. Si se caían las hojas, bueno, ¿qué había que hacer? ¡Bum! Compostaje. Si ya se abrían los frutos, a buscar semillas. ¿Qué pasa en la naturaleza? Y las semillas caen en el bosque, quedan guardaditas ahí bajo la hojarasca, la materia orgánica. Bueno, nosotros teníamos que buscar un método, emular el método de la naturaleza. Las poníamos en arena húmeda, en la heladera, en frío, y después de 40 días, 50 días, sacábamos, que eso se llaman tratamientos pregerminativos. Sacábamos las semillas, hacíamos los almácigos los hacíamos con el lombricompuesto o el compost que hacíamos, con la tierra del lugar. Todo era, la cosa era que fuera sustentable, todo lo que teníamos a mano tenía que usarse. Y después trabajar en base a situaciones problemáticas. Un día se nos inundó todo, el arroyo se desbordó, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, ahí canalizar el agua, siempre en base a esto de los problemas con los que nos enfrentábamos. Los chicos, el examen se los tomaba tirado en el suelo, quisieran como quisieran ellos, que se sintieran libres en el momento de rendir un examen, nada de estar todos apretaditos a ver si me copio o no, sino simplemente, a ver, pensar, preguntar a un compañero, a ver cómo, porque era todo en base a qué hacíamos en un vivero, si nos daban una semilla, sí, si pasaba esto o lo otro. Y con la extensión universitaria, eso nos permitió ver realidades más lejanas nuestras, porque nosotros estamos a unos 200 kilómetros de lo que es la estepa verdadera patagónica, un semidesierto, tiene el 80% de los suelos desertificados por la acción de, bueno, mucha carga animal, de ovejas por muchos años, la extracción de leña, el hombre de campo no tiene cómo calefaccionarse, saca la leña de los pocos arbustos que hay. Y bueno, nos unimos a un programa que se llama, un programa forestal, que hay viveros a lo largo de toda la línea sur, de la región sur, y en cada vivero producen plantas de acuerdo a la realidad. Pero son plantas exóticas, porque en la estepa no hay árboles, pero se necesitan para proteger el viento, frenar la erosión, en los parajes, en las escuelas. Nos unimos y empezamos, bueno, ganamos proyecto de extensión, todos los años había que escribir, nos daban poquita plata, pero siempre lo ganamos todos los años, y con los chicos vendíamos planta, vendíamos torta, los jubilados, que yo le daba clase en el UPAMI, se llama, que los adultos mayores van a la universidad, les daba clase, y ellos venían a se sumaban, perdón, y traían macetas, nos acompañaban, íbamos a plantar juntos. Hacíamos kilómetros y kilómetros por esos lugares inhóspitos, y la gente veía que llegaba un colectivo con 40 chicos y 40 palas, ¡pam, pam, pam! En un momento le armábamos viveros, le conectábamos el agua, le hacíamos las huertas. Yo ahí era una más, nada de preguntarme, profe, ¿sí, le hacemos esto? No, hacemos... Ellos tomaban decisiones, ¿por qué? Porque aprendieron en base a la resolución de problemas. Una vez una pobladora, doña Elena, sacaba el agua de un pozo, y bueno, con dinero que sacábamos así de los proyectos de extensión, los chicos le conectaron el agua y le hicieron un invernáculo. Y cuando ella abre la canilla, dice, ahora me puedo morir tranquila. Entonces nosotros, esas cosas, los chicos, los inyectaron de una realidad que la que hay que comprometerse, una realidad gente muy postergada, en la piel ajada de tanto viento, frío, sol. Entonces éramos realmente una gran familia, que es lo que me costó dejar cuando me jubilé. Y bueno, afortunadamente alumnos míos ahora son profes y están siguiendo este proyecto. Es más, yo ahora soy voluntaria de ellos, de este proyecto.
y en realidad eso marcó la vida de los alumnos universitarios fue increíble y teníamos que hacer ensayo, a ver cómo manejar las plantas, y yo los traía a mi casa. Y el otro día estaba buscando fotos y tenía al secretario de Extensión en mi casa celebrando todas estas cosas maravillosas. Y bueno, ya estoy terminando mi vida un poco, cuando me jubilé, bueno, querían seguir teniéndome en la uni, pero bueno, la parte así de esto de tanta burocracia, subir el currículo al CIGEVA, y yo realmente quería trabajar, quería seguir produciendo plantas, la verdad que la parte burocrática me frenaba mucho, y bueno, continué con los cursos de huerta agroecológica. Acá viene mucha gente de otros lugares, por distintos, ya sea por trabajo, acá hay un polo científico muy grande, está INVAP, el Centro Atómico, el Instituto Balseiro, tres universidades, mucha gente viene de otros lugares, gente que viene a buscar calidad de vida porque ve el paisaje y dice, ¡ay, qué belleza, qué Bariloche! Pero bueno, quiere cultivar y se encuentra con una realidad que hay heladas en enero, un viento terrible en noviembre, y bueno, entonces empecé como a armar grupos. Yo digo siempre que es un movimiento social, gente que viene de otro lugar, se enamora de este lugar, de la región del Nahuel Huapi, quiere aprender a producir, pero a veces no están los tutoriales de internet, están los libros, los calendarios de siembra, pero nada que ver a lo nuestro. Entonces, lo que yo hago es los acompaño junto a otras dos compañeras, Mariana Fernández y Ana Basualdo, acompañamos a las personas durante un ciclo completo de los cultivos. Entonces vienen, tenemos una huerta agroecoeducativa, se llama, las personas vienen, son ingenieros, maestros, jubilados, de todo, una diversidad. Hacemos determinadas prácticas, pero primero conocemos nuestra realidad. No es lo mismo cultivar, no sé, cerca del Yao Yao que en Dinahuapi. Conocer cómo son las condiciones climáticas, edafoclimática, cómo es el suelo de este lugar. Y la gente siempre nos dice, no, mi tierra es mala. No te preocupes, la tierra se arregla. Siempre les digo, y ahí empezamos con las pilas de compost, sumamos el mes de la agroecología, vienen los alumnos de otros años, qué sé yo, el mes de la agroecología, el mes del compostaje, se suman niños. El otro día levanté una pila de compost, o un cajón de compost de niñito de 3 y 4 años. Yo me quería, pero esas cosas a mí me deslumbran. Bueno, y en eso ando. Después escribí una guía de aves, porque bueno, soy observadora de aves y doy cursos para aves, de aves, de observación de aves. Después nos unimos con otros técnicos y hacemos folletos, por ejemplo, para ver cómo reconocer la fauna y la flora del bosque, de la estepa, siempre haciendo esto de la ciencia ciudadana, cómo podemos ayudar el ciudadano común que está observando permanentemente a la ciencia. Y bueno, esa es más o menos un resumen que tengo para darles. Qué Estoy bastante energía, Tremendo. qué energía, Silvana, te felicito. Qué energía tienes, es impresionante, se contagia, se contagia. Mira, dentro de lo que estabas contando, me gustó mucho, por ejemplo, en algún momento mencionaste tus recuerdos mencionaste las habas, las aceitunas, el terreno que donaron para el club. Entonces, es bonito pensar que hay recuerdos que no pueden ser si no hubo suelo antes. Por decirlo, que nuestros recuerdos sí o sí están amarrados al suelo. Cuando ibas mencionando tu historia, me di cuenta que muchas cosas estaban relacionadas con el suelo. Es bonito que las cosas que están más cerca, ¿cierto? Finalmente no las vemos. El suelo, como tú decías, lo estamos pisando todo el tiempo y no estamos tan conscientes. Y lo otro que me gustó mucho es cuando mencionabas que cuando llegaste a Bariloche y pudiste experimentar las cosas que te habían hablado de manera más teórica, ahí te hicieron más sentido. A mí me pasó lo mismo. Yo cuando comencé a compostar y me pude dar cuenta visualmente de que un plátano se transformaba en poco tiempo en otra cosa,
Fue en ese momento cuando yo me enamoré del compostaje, pero me calza mucho con lo que tú dices de poder experimentar. Y sobre eso te quiero hacer una pregunta que más que una pregunta es, te quiero pedir ayuda. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué nos recomiendas a todos los que estamos acá? Porque yo, como te decía, soy arquitecto y en mi vida de arquitecto he tratado con muchas personas que tienen miradas distintas sobre el suelo. Hay personas que ven el suelo como una zona para edificar, ¿cierto? Y está bien que sea así, porque tú estás viviendo en una casa que está sobre un suelo, yo estoy en un edificio ahora que está sobre un suelo, Juan Pablo está en otra parte. Hay personas que ven el suelo como una zona para extraer minerales, Claro, cobre, plata, y por cierto, el teléfono que yo estoy utilizando ahora, el computador que tú estás utilizando, tiene minerales, y gracias a esos minerales claro. está funcionando. Entonces el suelo también está metido en la tecnología. Y si pensamos que en algún momento, bueno, vamos a dejar este lugar, ¿cierto? Vamos a fallecer, y lo más probable es que terminemos en el suelo. Pero el suelo alguien también lo vende para tener un parque del recuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú cómo poder hacerlo para poder conectar con estas otras áreas, con otros profesionales que ven el suelo con otra mirada, sin tener que caer en la rivalidad, ¿cierto? Una rivalidad urbana, por llamarlo. Yo pienso que todas las miradas son respetables, eh, y a veces uno se apasiona mucho por la mirada que uno tiene del suelo. ¿Qué nos recomienda de forma educativa? ¿Cómo nos podemos acercar más a estas personas para que vayan también comprendiendo que la mirada del suelo de compostaje que nosotros tenemos es muy importante? Qué hermosa pregunta, muy, la has descrito de una manera que ya tenía ganas de cortarte, como me pasa siempre. Es muy interesante. Y bueno, acá no nos tenemos que olvidar que, bueno, así como hay biodiversidad arriba, abajo, nosotros también somos biodiversos, o sea, hay una diversidad de opiniones, de sentires, de profesiones, de vivencias, de todo. Y a ver cómo relacionarnos, cómo vincularnos con otras personas que tienen, como decís vos muy bien, otras miradas, otros sentires, y que por ahí no le han enseñado, o no, yo porque tuve la oportunidad, pero, a ver, acá es importante, como decía María Novo, una gran educadora ambiental, hay que enseñar para la vida misma, para la vida, desde la vida misma, desde la realidad de las personas. Entonces a mí me parece que cuando uno habla del suelo, un arquitecto, un ingeniero civil, vamos a poner en tu caso, ¿no? O vos Juan sos ingeniero en Industrial. industrial. Eh, Tenemos que vivir, o sea, el avance de la urbanización no lo vamos a parar porque seríamos muy egoístas, nosotros ya tenemos nuestra casa, tenemos todo, entonces no le podemos decir al otro no avances. Sí, yo estoy trabajando mucho en eso con educación ambiental, es ir a recorrer los terrenos antes que comience a construir. A lo mejor vos te podés vestir de educador ambiental, Álvaro, y decir, bueno, vamos a recorrer el terreno. Dónde edificar, por supuesto, hay que ver qué es lo que pretende la persona. Pero, ¿qué hay en mi terreno? Hacer un relevamiento. A lo mejor vos no tenés el conocimiento de las plantas, porque a veces hay plantas que son fijadoras de nitrógeno, hay plantas que viven, unas parasitan a otras y son fundamentales, son claves, hay plantas que son, o flores que son claves para aves, por ejemplo, eso en Chile hay un montón, después si querés podemos hablar, pero hay, y eso están en los terrenos. A ver, ¿cómo podemos construir, buscar el lugar para hacer la casa, ese suelo, porque el suelo, la primer capa, ya que el suelo es algo muy grande, implica o involucra la roca madre, las capas, los horizontes y la parte orgánica, o está la parte del humus. Nosotros, del punto de vista agrícola, si hacemos jardinería, horticultura o cultivo, siempre vamos a usar los primeros centímetros. Pero bueno, cuando se hace una casa se excava mucho más. Los primeros centímetros, eso se puede decir, bueno, hablar con las personas y decir, bueno, a ver, ¿dónde lo puedo llevar ese suelo? Porque es suelo, lo cubre un tiempo, porque sabemos que está cargado de microorganismos, por ahí mantener la humedad hasta que se construye la casa, ¿no? Mientras tanto, a ver, la vegetación que saqué, ¿se podrá chipear? ¿No? Y ahí ya tenemos materia orgánica.
para ir armando pilas, aunque no sea el compost perfecto, pero es materia orgánica que va a entrar en descomposición. Incluso nosotros hicimos un ensayo con las bolsas de cemento, las manguereábamos, se mojaban, y eso es carbono más el nitrógeno de la vegetación, sí van siendo una capa de, vamos a decir, entre comillas, de tierra, ¿no? Entonces, después que se termina la casa, a ver, voy a hacer el jardín, traigo ese suelo y lo enriquezco con ese compost que se fue haciendo. Además, a ver, ¿qué plantas mantener? Porque hoy sale muy caro. Bueno, la costumbre, no sé si en Chile se da eso, pero cuando uno compra un terreno, realmente se desmonta totalmente, queda pelado y recién se empieza a pensar, a diseñar. Eso el dueño también del predio, ¿no? Tiene esa idea, acá es muy común. Sacamos todo y después a ver qué hacemos. Hay muchas plantas que sirven de cerco vivo. El cerco vivo es fundamental. La misma planta nativa que está, o por ahí alguna exótica que no es invasora, se puede dejar de cerco vivo. No necesitamos agua para regarlas, ya están crecidas. Algunas tienen espinas, depende del lugar, y sirven antiladrones, no necesitamos cámaras porque el ladrón no puede entrar ahí. Y tenemos que pensar hoy en, a ver, el carbono en el suelo es fundamental. Estamos en una situación, pero muy, muy alarmante, que es el famoso cambio climático. Si nosotros deforestamos, desmontamos o lo que sea, ¿qué pasa? Esas plantas eran secuestradoras de dióxido de carbono. Entonces, a ver, ¿cómo podemos dejar ese carbono en el suelo? Porque las plantas esas aportan materia orgánica, más la que nosotros podemos aportar con este compost así, digamos, ese compost que de obra. Entonces, y ese suelo se va a mantener con vida, y los microorganismos cuando están muriendo, en sus restos postmortales, también están dejando carbono. Entonces, una agenda que tenemos que tener a diario, de si no es ahora agenda de los países, no es agenda de todos los ciudadanos y ciudadanas, guardar carbono en el suelo, ¿sí? Entonces, esa mirada me parece integral, holística, sistémica, construir, pero también dejar algunos espacios para la biodiversidad, porque en la biodiversidad, en las plantas, de ahí viven, anidan aves, podemos encontrar medicinas. ¿Cuántas plantas son medicinales? Quizás tengamos farmacias naturales, algunas son comestibles, alimentan qué sé yo, cuando florecen, favorecen lo que es la polinización, tan fundamental. El viento, que uno a veces se enoja con el viento, pero hay plantas que dependen de que las polinice el viento, o sea, que traslade el polen o las semillas. Entonces, Álvaro, yo pienso que es en tu, digamos, con tus grupos de arquitectos, ingenieros civiles, constructores, pero con las personas involucradas, enseñar esto, empezar a mirar todo lo que tenemos como algo más integral, que todo se conecta. Y además, Álvaro, que yo no sé si lo sabés, todas las plantas están conectadas abajo con hongos, se llaman micorrizas. Es como cuando vos desenrollás, no sé, una madeja de hilo y el gato te la tira por todos lados. Bueno, los hongos se asocian a las raíces de los árboles y hacen una simbiosis. Y el hongo lo que hace, le extrae, qué sé yo, fósforo, minerales y agua a la planta que no puede alcanzar la planta, pues la planta tiene una limitación, y las micorrizas se extienden. Y el árbol se beneficia con esos minerales, pero el hongo, como no puede fotosintetizar, toma los carbohidratos que la planta le da. Eso le da estabilidad al suelo. Entonces, Álvaro, si hay que sacar árboles para construir, hay que ser muy cuidadoso, que dejando un árbol solo, corre, o sea, corre cierto peligro porque uno le cortó toda esa red de comunicación con otros árboles. Por eso hay que estudiar bastante dónde ponerla, hacer la construcción de manera tal de evitar de cortar todo ese sistema que está conectado y está cumpliendo una función. Si uno eso lo sabe y se lo cuenta a la persona que compró el terreno, ya como que está entregada y que va a ir a vivir a un lugar donde hay interacciones por todos lados, y es una manera de decir, soy parte y conservo. Por supuesto que Súper, siempre donde estemos nosotros vamos a afectar, siempre, siempre. excelente, excelente. Muy, muy, muy buena recomendación. Gracias, gracias. Juan Pablo. Bueno,
Eh, en algún momento Silvana mencionó el nombre de María Julia. María Julia Mazarino es la doctora que empezó con el tratamiento de biosólidos. Silvana también mencionó la parte de biosólidos, que es el tratamiento básicamente de lodos cloacales, que hoy ese compost se agrega en lo que es el tratamiento urbano ahí de Bariloche. Es una experiencia alucinante, que de hecho es la primera experiencia argentina que hay alrededor de compostaje de lodos, un proceso que surge para también cuidar el agua, ¿no? Antes eso se tiraba al lago y hoy se lo composta para agregarle a lo que es el parquizado urbano. Es una experiencia alucinante. A María Julia también le hicimos una entrevista de Nación Compost, tuvimos la dicha de hacerle y está disponible. Eh, pero y aprovecho que estamos con Álvaro y que Álvaro hizo mención a eso, a la parte de transformación. Álvaro dijo en la entrevista que le hicimos con Mario que lo que le alucina del compost o lo que le emociona del compost es que es la única práctica alrededor del reciclado, la transformación, o la economía circular, o toda esta historia de la sustentabilidad como se conoce hoy, en la que uno puede ver de forma tangible la transformación. Álvaro decía en aquella entrevista que yo puedo llevar el plástico a un lugar, puedo llevar el cartón a un lugar, pero no veo ese proceso de transformación, salvo que tenga yo mismo una planta de transformación, pero son muy Claro. pocas personas los que lo pueden hacer. En mi casa, en mi departamento, yo puedo ver ese proceso. Esa frase me quedó a mí, me alucinó. Hoy Álvaro la mencionó y me trajo de nuevo esa entrevista. Y entonces la pregunta sería, Silvana, ¿qué es lo que te emociona a vos del compost? Qué lindo, qué linda. ¿Qué me emociona? ¿Qué me sigue emocionando? Porque esto, cada pila o cada compostera para mí es una fiesta. Mirá que hace años. eh, me emociona, me emocionan los distintos olores. Así dijo una alumna, profe, el olor del compost no se googlea, se olfatea. Porque cada etapa del compost tiene un olor diferente y nos está diciendo si realmente el proceso se está llevando a cabo, si está bien, en vez de tener, porque, claro, uno a veces tiene, bueno, un conductímetro, un pHímetro, pero la gente común, uno le enseña a hacer, pero no va a comprarse todo ese aparataje. Entonces, hay cosas que me parece, a mí me emociona contarles, por ejemplo, cuando estoy haciendo el compost, que la naranja, los cítricos, las cebollas, no se tiran, los descartan, porque hay un mito que está, pero dando por todos lados, que si ponemos naranja, salvo que ustedes en Tucumán hagan un compost solo de naranja, pero bueno, o de cítrico, pero bueno, no sería un compost solo cítrico, que acidifica. Y como yo doy los cursos de conservas también, una vez que hacemos la huerta, hacemos conservas y después todo eso se termina en el compost, ¿no? Todas las cáscaras y eso. Entonces nosotros para hacer una conserva necesitamos un pH de entre 3,5, 4, menor a 4,5, que es cuando la bacteria del botulismo puede estar presente, ¿no? Y cuando medimos el pH de las frutas, de las verduras, por ejemplo, la ciruela, la mayoría tiene un pH más bajo, o el tomate, por ejemplo, que el limón o que la naranja. Entonces no podríamos tirar ninguna fruta, ninguna verdura o con esa acidez a la compostera. La acidez se da por un proceso de descomposición de los hidratos de carbono. Cuando nosotros miramos la curva, vos viste que el pH, o sea, la acidez aumenta, el pH baja un montón. ¿Por qué? Porque se descomponen los hidratos de carbono. Pero después vemos, hay un olor a piso, yo digo olor a baño sucio, que es el olor amoníaco, y hay descomposición de las proteínas cuando empieza la etapa termofílica, que, bueno, ahí vemos realmente que la temperatura aumenta mucho. Eso a mí me deslumbra, porque explicarle a la gente que esto es un proceso, que no es tirar un montón de basura, y me deslumbra la diversidad de bacterias o de hongo, de microorganismos que hay, que cada uno ocupa una función. Los primeros viven hasta determinada temperatura, después
se quedan ahí aletargados, aparecen otros que se bancan las temperaturas, las altas temperaturas, y que son capaces de liberar antibióticos. A mí no me decís que eso no es maravilloso, que en una pila de basura haya seres vivos que se encarguen de largar antibióticos para matar a los patógenos. Eso es, pero es algo que lo tenemos que divulgar y divulgar y divulgar, y no verlo como un montón de basura porque cuántas veces el compost, o sea, creen que tirar adentro de un pozo ya es hacer un compostaje. Y después cuando eso se va transformando en algo así que uno lo ve, y que esto fue una vez cáscara o fue pasto, es realmente, me deslumbra el proceso, y me deslumbra la gente asombrándose, y me deslumbra cuando me muestran, cuando me mandan los videos y dicen, mira, mira, Sil, mira, me emocionan por esto. Ahí está la razón por la que yo no estoy muy activa en las redes, estoy muy activa en seguir el proceso de la gente, las vivencias y los procesos de compostaje, ¿no? Y me maravilla cuando eso lo ponemos en el suelo o hacemos un té de compost, y esa materia orgánica, vos empezás el suelo a verlo cargado de lombrices, con los agregados, es realmente todo, todo. Y por otro lado, es como a veces explicarle a la gente que el pasto, por ejemplo, acá en Bariloche es una costumbre de cortar el pasto y tirarlo a la calle. O las hojas que le dicen del otoño a la calle, a tapar los pozos. Bueno, todos trabajamos, todos estudiamos en el colegio, en la universidad, que hay propiedad de los materiales. Hay materiales que sirven para una cosa, otros sirven para otra. El pasto y la soja, te aclaro que no sirven para tapar, como cemento para los pozos. Ahora, yo les hago ver, si ese pasto sacó nutrientes del suelo, o ese árbol sacó nutrientes del suelo, y lo derivamos a la calle o a un vertedero, a ver, ¿cómo ese árbol o ese pasto va a seguir creciendo? Bueno, recorro los viveros. ¿Qué le puedo poner al pasto? Y el viverista lo que quiere es, sí, ponele NPK, ponele urea, ponele, tirale así. Yo me imagino las lombrices huyendo a todo, haciendo, o sea, claro, no están acostumbradas a los químicos, ¿no? Entonces, cuando la gente empiece a entender que esa es la tarea nuestra, que todo tiene que quedar en nuestra casa, que nos tenemos que hacer cargo, que no es algo que da olor, ¿no? Puede ser los residuos de la cocina, por ahí un poquito, algunas mosquitas, pero es una maravilla que todo quede dentro de nuestra casa. Y esa es la recomendación, por ahí para Álvaro también, que después que termina la obra, y vos que estás en este tema, Álvaro, decirle, bueno, ahora vienen las composteras domiciliarias, ya compostamos lo de obra, el suelo no lo desperdiciamos, se quedó ahí, porque si no, hay container y container de suelo cargado de microbio que se van a otro lugar con los materiales de obra, ¿no? Así que me emociona eso, el proceso en general, los olores, la textura, el color, cuando ya está terminado ese color oscuro, y sobre todo cuando vos mirás la naturaleza, que ese proceso ocurre en la naturaleza, ¿no? Y se composta, bueno, se degrada la materia orgánica. Qué maravilla. Seguramente a Álvaro le pasa lo mismo, que seguiríamos horas escuchando, porque la verdad que es muy emocionante. Creo que da para una entrevista más. De hecho, venimos pensando esto de hacer un encuentro a fin de año con todos los Nación Compost, los 17, ojalá que se pueda, 18, 19, los que seamos, pero bueno, es costumbre hacerlo un poco más conciso, Sí. la Nación Compost. Por mi parte, siempre me gusta darle a la persona entrevistada las últimas palabras, pero por mi parte es agradecerte, Sil, porque la verdad que es un gusto conocerte. No lo conté, pero lo cuento cortito. Nos conocimos a través del grupo de ASACOM con Sil, y cuando fue el Cultura Compost de este año, Sil me dijo, vení con tu mujer, acá tenés una cama, tenés auto, tenés cocina y tenés un par de brazos que te van a dar la bienvenida. La verdad que me emocionó muchísimo porque no nos conocemos personalmente, pero yo sé que el cariño es enorme, así que nada, te agradezco un montón esta cercanía, este corazón enorme que tenés, así que mil gracias por estar, por hacer todo lo que haces con la gente, y bueno, y por permitirnos
este lujo de esta entrevista. Nada, enormemente agradecido, le paso a Álvaro la palabra y que vos puedas cerrar con lo que quieras, decir, lo que queda es tuyo. Sí, Silvana, no, volver a agradecerte, me emociona tu energía, lo vuelvo a repetir, me contagia, así que seguro vamos a seguir en contacto y voy a tratar de viajar a conocerte en persona, a ver lo que estás haciendo Sí. allá, para experimentarlo, como hemos dicho, así que esto es el inicio de una bonita relación, así que muchas gracias. Ay, qué linda las palabras de ustedes, gracias. Sí, las puertas siempre están abiertas. Bueno, Marito lo experimentó y la verdad que logramos un vínculo. Y bueno, los que estamos en esto, en este tema, es como que la naturaleza nos transversaliza y se nos da, porque somos observadores en la naturaleza y en la naturaleza se dan estas cosas. Hay tantas interacciones que me parece maravillosa. Bueno, ¿cómo cerrar? Cerrar con un mensaje para todos los que escuchan, que después seguro esta clase va a quedar grabada, es que pensar en el suelo, pensar y divulgar, ser educadores y educadoras ambientales, vestirnos con eso y con la educación ambiental con pasión, porque si nosotros estamos enamorados de lo que hacemos, más allá de que por ahí nos equivocamos, a veces no decimos por ahí correctamente alguna cosa, pero estamos convencidos de que queremos lo que estamos haciendo. ¿Y queremos para qué? No solo para las generaciones futuras, tenemos que hacerlo también para las presentes. Hoy estamos muy conectados con las pantallas y las pantallas, si bien es valioso porque esto nos permite, la pantalla nos permite hacer este tipo de actividades y bueno, permite comunicarnos con todo el mundo, pero la pantalla no nos permite oler, no nos permite sentir. Vos me podés mostrar tu cara que estás sonriendo, pero es diferente si yo te veo, te abrazo, compartimos algo. Entonces, trabajemos bastante en territorio y valorizando ese recurso, o sea, sí, es un recurso, los residuos, todo tipo de residuos, y transformarlos en otro recurso, pero de valor agronómico, de valor para la jardinería, para la horticultura, para las plantas de interior, pero sobre todo para dejarlo en el suelo. Hagamos educación ambiental. A mí me pasó con lo de María Julia, que se imaginan que es el compost de biosólido, la mayoría cree que tiene metales pesados, bueno, que contamina, y no saben lo que cuesta ponerlo en valor, decirle, esto es valioso, acá están los análisis, cumple con todas las normas. Bueno, pero hay que seguir insistiendo, y yo creo que tenemos que hacer una escuela de educadores ambientales, tomar jóvenes, chicas y chicos apasionados, pero formarlos en el ambiente, ¿sí? Directamente en el ambiente, por supuesto con un marco teórico, ¿no? Pero que sientan esta naturaleza, yo creo que es lo único que nos puede ayudar a conservarla, y sobre todo al suelo, porque, bueno, es la base de nuestra alimentación, de nuestras medicinas, de nuestro sostén, nos da unos servicios ambientales increíbles. Así que en el Día del Suelo, gracias por invitarme, gracias por compartir con ustedes dos y con Marito, que yo sé que está muy emocionado con su hija, y gracias con todos los seguidores. Les dejo un mensaje, un cariño muy grande, y están invitados a venir a Bariloche y bueno, y a convertirnos en personas resilientes, porque aquí hay que ser resilientes, porque no es fácil cultivar o hacer un compost nevando, por ejemplo, pero bueno, la actitud siempre tiene que estar ahí, a mano. Gracias de corazón. Muchas gracias. Chao, chao, Silvana. Hasta la Chao, chao, próxima. gracias a usted. Hasta la próxima. Chao, chao.